no, se debe activar vías de acción, vías antimicrobianas, se soluciona el problema y se remueve ese antígeno y la repara. ¿Sí? Entonces, esto es la forma como actúa como se acaba de reinar. Mientras que la alternativa, entonces, frente a esa infección, dado que esto no resolvió el problema, ella es activada a que se estimulen sus dos células más importantes, que son el linfocito T y el linfocito B. Una vez se estimula, estos linajes o estos clones que reconocen esa infección se expanden, ¿no es cierto? Se forma una subpoblación de células efectores, una subpoblación de memoria. Esa subpoblación, la de memoria, se va a médula ósea y se queda ya por siempre, y la efectora se va al sitio donde se está poniendo el encuentro con la infección. Ahora sí es capaz de actuar y finalmente se remueve el clonal. Por tanto, entonces esta es mucho más, requiere mucho más. No sé, una monda. El tiempo después y requiere un determinado tiempo, que es más o menos unos 30 días a 45. ¿Sí? O sea, más o menos en cuestión de 3 semanas, realmente uno ya podría detectar señales de activación de la respuesta específica. Estoy hablando desde el momento de la infección. ¿Sí? Entonces, esta actúa de manera inmediata y esta se demora más, tanto en activarse como en resolver el problema. Entonces, como a grandes rasgos generales, es como este era lo mismo, de repetir lo que ya venimos repitiendo, las características en cuanto a especificidad, diversidad, memoria y a componentes. Y hoy nos vamos a enfrascar en los componentes, que actualmente ya no se llaman así, sino se llaman elementos constitutivos, ¿sí? De las respuestas innatas. Bueno, entonces hoy vamos a estar ahí como súper dedicados a esto. Bueno. Como ustedes ya han leído estos libros de inmunología, hemos encontrado que la inmunidad innata pues está constituida por muchos elementos que juntos pues conforman esa respuesta. Dentro de estos elementos los hemos dividido como para poderlos estudiar más fácil. Buenas. Las anatómicas lo hemos dividido así para poder estudiar mejor cada uno de esos componentes o cada uno de esos elementos. Pero la verdad, estos elementos podrían estar actuando todos de forma como paralela. ¿Sí? Bueno, entonces, los primeros elementos son las barreras anatómicas. Las barreras anatómicas son importantes y ustedes, chicos, ya que escogieron los microorganismos, pues van a empezar a estudiar su barrera anatómica con el microorganismo que escogieron. Por ejemplo, el que escogió, poniendo el virus del HIV, la infección ocurre por transmisión sexual. Entonces, ¿cuál es la primera barrera anatómica de nuestra inmunidad frente al virus? Sería las mucosas, ¿no es cierto? Del tracto genitourinario, tanto de la mujer como del hombre. Entonces, yo ya me estoy imaginando la presentación de lo del HIV. Cuando me estén presentando la inmunidad innata, me imagino que la primera diapositiva será la mucosa del tracto genitourinario. ¿Sí? Esa es la inmunidad innata del virus. O sea, la inmunidad innata frente a ese virus, exactamente por esa vía de entrada. Entonces, en las mucosas, bueno, primero la piel es lo que nos protege la capa interna del externo, ¿no es cierto? La piel tiene que estar intacta. Cuando se vulnera esta primera inmunidad innata, los vectores que nos inoculan a través de sus órganos suctorios, como el zancudo que chupa sangre, ¿no? Como el pilo que nos
que es la piel, pero le ponen el apellido, intacta. ¿Sí? Cuando la piel tiene heridas, lesiones, injurias, quemaduras, no hay ahí inmunidad innata, se perdió la primera línea de defensa. Entonces una pregunta, ¿es necesario que siempre que se activa la inmunidad adaptativa se active la innata primero? ¿Siempre se activa la innata primero y después la adaptativa? Sí, señor. Sí, señor. Siempre, siempre, siempre. Listo. Entonces, esa piel, además de estar intacta, ella tiene otros elementos constitutivos que son un pH específico. Un pH que debe estar entre 3 a 5. Ese pH es muy bueno porque controla la microbiota. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos venden en la industria y en la vida comercial, en las propagandas acerca del jabón antibacterial? ¿Será que es muy conveniente eliminar esas bacterias de la piel? No, porque ellas son las que ayudan a mantener ese pH, dado que ellas consumen ácidos grasos y al desdoblarlos bajan el pH, generan ácidos y mantienen el pH de la piel bajito, de 3 a 5. ¿Sí? Entonces, nada de brotes. Entonces, esto es muy importante y es un mecanismo innato. Bueno, las mucosas es la segunda mecanismo constitutivo. ¿Qué pasa en las mucosas? En las mucosas vamos a encontrar, dependiendo de la mucosa, por ejemplo, la mucosa respiratoria se caracteriza porque esas células poseen una estructura especial que es poseer cilios. Esos cilios ayudan al barrido de los microorganismos para que no se adhieran a las células del epitelio de la mucosa. Otra cosa que poseen las mucosas es la producción de moco. Ese moco va a actuar como una barrera entre la célula epitelial y la luz del árbol respiratorio o de la mucosa intestinal o de cualquier otra mucosa. Entonces siempre va a haber un moco. Ese moco también es beneficioso y cumple con ese mecanismo de defensa. Fuera de eso, aquí tanto en la piel como en las mucosas tenemos la microbiota, que no está ahí anotada, pero cumple una función importante que ya les había mencionado. Primero, entre varias comunidades bacterianas se regula, es decir, como si tuviéramos en un barrio diferentes pandillas y las que si me ataca o se sobrepasa mucho, entonces yo estoy acá y yo actuaré. Entonces, entre ellas, tener una buena microbiota, o sea, una buena comunidad de diferentes familias bacterianas, permite que no haya sobreproducción de una de ellas que altere ese ambiente y esa homeostasis de ese microorganismo. Entonces, el tener una buena microbiota nos favorece porque no permitimos que haya sobrepoblación de una de esas o que cuando llegue una patógena pues pueda tener el camino libre de entrada. ¿Sí? Entonces, hay también competencia por los elementos de la nutrición. ¿Sí? Si acabamos con la microbiota, pues llega una bacteria con algún poder patógeno y de una vez es muy fácil que logre superar la barrera de la mucosa. Esto lo conocen ustedes, lo conocen también ustedes como, bueno, lo vamos a hablar muy bien por allá como a mediados de la carrera, del curso cuando veamos inmunología de las mucosas. Vamos a hacer una clase solo de inmunología de las mucosas. Ahí vamos a explicar otros fenómenos. Y lo siguiente son todas las células de la inmunidad innata que ya las habíamos mencionado. Otros aspectos son la temperatura, el pH bajo del ácido gástrico y mediadores químicos como, bueno, por ejemplo la temperatura. Hay ciertos patógenos que no soportan a 37, les encanta más frío. Por ejemplo, el Mycobacterium leprae.
Él por eso sus lesiones son en codos, en las orejas o en la nariz. Las partes más frías, porque es precisamente la temperatura un sistema de defensa para que esa bacteria se establezca en el niño. ¿Sí? Entonces eso es, por ejemplo, un ejemplo de cómo la temperatura nos defiende. El pH, por lo menos, es muy importante sostener el pH ácido del estómago, debido a que muchas bacterias no lo soportan y se eliminan. Pero hay una que está haciendo estragos, que se llama el Helicobacter pylori. Ella es capaz de superar esa barrera. De hecho, cuando encuentra un pH ácido, se activan algunos mecanismos de patogenicidad, se activa la producción de ureasa e incluso pues, le permite que ella pueda establecerse en el intestino, en la mucosa gástrica. ¿Sí? Ella habita en el estómago, no en el intestino, sino en el estómago. Entonces es capaz, porque el pH ácido solamente está en el estómago. Ya a nivel de colon el pH es más alto. Bueno, otras cosas que participan en la inmunidad innata, que siempre están ahí, también se podría decir que son mecanismos innatos constitutivos porque están ahí de base, son mediadores químicos como la lisozima. Esta es una enzima que está presente en las secreciones de las mucosas y también en las lágrimas y que es capaz de dañar la pared de las bacterias. Entonces es una actividad importante. Hay otros mediadores como son los interferones, que ya vamos a hablar más tarde de esto. El sistema de complemento, estas que son unos receptores que tienen unos residuos de colágeno en su estructura, se denominan colectinas. Son unas proteínas muy especiales que les encanta a través de esos dominios adherirse a los microorganismos y poder hacer o reconocerlos, ¿sí? Reconocer los microorganismos, porque algunos microorganismos tienen ciertos azúcares como los glucanos que son el target de esas colectivas. Entonces sirve como sistemas de receptores pero solubles, ¿entiendes? No son receptores anclados a una membrana, sino son estructuras que van en la sangre o que pueden estar en las mucosas, que se secretan y que si hay bacterias a través de esos dominios de colágeno las reconocen. Y eso se llama opsonizar. Opsonizar. ¿Qué es opsonizar? Opsonizar es recubrir una bacteria con algún marcador de la respuesta inmune. Yo utilizo mucho la palabra o una analogía que hago con el pan y la mantequilla. El pan con mantequilla es más apetitoso para las personas. Y yo rápidamente me lo como más rápido. Una bacteria. ¿Las colectinas opsonizan? ¿Cómo es la palabra? Opsonizada es más apetitosa para una fagocitosis. ¿Quién ayuda a opsonizar? Las colectinas. Sí. Péptidos que se secretan. ¿Ya? Que actúan como receptores de patógenos, pero no están anclados a la membrana, como lo estaría un tol, sino que van solubles. El sistema de complemento reconoce las cosas opsonizadas o también actúa como un opsonillo. Perdón, no reconoce. O sí, tiene receptores para cosas opsonizadas. Porque es que se supone que como hay unas bacterias que tienen como esta capita, en este caso no sé cómo se llama, a veces a los macrófagos como que les dificulta agarrarlas, y para eso se tienen capacidad como el claro. Más o menos, o sea, a reconocer. Pero o sea, las colectinas son las encargadas de opsonizar, o ellas producen algo que ¿Qué opsoniza? Sí. Ellas recogen esas bacterias, o sea, como que una bacteria y tiene glucano. Venga para acá. Sí. Pero no Pero no opsonizan. opsonizan. Sí, pero es que hay otros, entonces no quiero todavía como darle esa única función a eso. ¿Sí? Hay otras como el C3B, el C4,
4B, pero todavía no. Bueno, entonces miren, colectivas, factores de restricción, RNA interferente, infectivos antimicrobianos, todo esto, chicos, todo esto es lo que actualmente le llamamos mecanismos innatos constitutivos. Es decir, antes en los niños viejitos solo veíamos esto, pero ahora reconocemos que hay muchos otros mecanismos, sobre todo solubles, que también participan. Ustedes habían escuchado los factores de restricción, ya que han estado leyendo las inmunologías viejitas, ¿los han visto? No. ¿Han visto esto como un sistema en la inmunidad innata? No. De pronto los péptidos antimicrobianos sí, las defensinas y las colectivas. Y esto tampoco, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hoy les vengo a contar. Y además de todo esto, que ya ustedes lo han leído en esos primeros capítulos de las inmunologías, hay otras cositas que en los últimos años se ha podido recolectar evidencia que realmente son mecanismos innatos y además constitutivos, es decir, que están siempre actuando. Entonces vamos a abrir esos conceptos. Bueno, pero también hay otros que son inducibles. Entonces vamos a irnos con los constitutivos. Por favor, me lee este concepto. Son mecanismos del hospedero que están efectivamente presentes y deben ejercer la tarea de defensa inmediata, proveer una respuesta inmediata, consumen energía. Los mecanismos inmunes constitutivos pueden ser divididos en barreras químicas, barreras físicas, como la piel, saliva, ácido del estómago y bebida. Que ya los vimos, ¿no es cierto? Listo. Y estas barreras químicas que son como todo esto que vamos ahorita a ver, ¿vale? Entonces tienen dos características. Nos proveen una respuesta inmediata, son constitutivos, son innatos, están ahí y además consumen algo de energía. Pero hay otros que llamamos inducibles. ¿Qué son los inducibles? Se activan en respuestas activas, capacidad de amplificar señales muchas veces. Pueden llegar a ser respuestas muy fuertes y eficientes, pero un éxito puede cumplir la inmunopatología. Requiere un control delicado y sistemas reguladores. Y ambos son de la inmunidad innata. ¿Sí? Tomen en cuenta eso que es muy importante. Entonces tenemos mecanismos constitutivos innatos. Carga microbiana. Aquí hay poquitas bacterias. Aquí hay muchas. ¿Y qué tenemos en el eje D? En el eje X. El tiempo. Aquí es el tiempo cero y acá es horas o meses. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una infección? Aquí. Aumenta. Empieza la carga bacteriana, ¿cómo está? Bajita. Imaginémonos que nos picó una luxomia en la piel. Inoculó leishmania y unas 10 parásitos. ¿Sí? 10. Esos parásitos ingresaron en los monocitos y se empezaron a replicar. ¿Qué pasa en cuestión de 3 días? Hay aumento del parásito, ¿no es cierto? O sea, la carga microbiana aumenta en cuestión de 3 días. Vamos a ver cómo están los elementos constitutivos de la inmunidad innata frente a esto. Entonces, los elementos constitutivos los miden en cuanto a la amplitud de la respuesta, la contribución a la defensa y el consumo de energía. Entonces, amplitud de la respuesta es la misma. ¿Será que la piel se replica frente a más bacterias? No, no cambia. ¿El pH ácido se vuelve más ácido, baja 1? No. O sea, la respuesta y los elementos constitutivos innatos no se amplifican. No, ellos siguen siendo los mismos. Existen de base y no tienen nada que ver. O sea, que se mantienen iguales a través del tiempo, a pesar de que se repliquen los microorganismos. ¿Cuánto contribuyen a la defensa? En un primer momento, muchísimo.
muchísimo. Mire cómo contribuyen a la defensa aquí cuando la carga del parásito no ha sobrepasado cierto threshold, cierto nivel. O sea, mientras hayan 10 parásitos o poquitas bacterias, el sistema inmune innato constitutivo es capaz. Pero, ¿qué pasa en el momento en que esto cambia? Miren, no puede responder frente a eso, se queda corto. Ese elemento constitutivo no contribuye mucho a la defensa realmente. Y en cuanto al consumo de energía, ¿será que la piel intacta me está gastando mucha energía en la lesión? No. Pero en un punto pues se hace un esfuerzo, ¿no? Y hay algo de que aumenta el metabolismo de las células o lo altera, pero no es mucho. ¿Listo? Eso en los constitutivos. Piel, mucosas, pH, ácido del estómago, lisocimas, ficolinas, defensinas, péptidos antimicrobianos. Todo eso es constitutivo innato. ¿Qué pasa con lo inducido? Miren, aquí lo vamos a entender mejor. Miremos esto. ¿Qué tenemos en el eje X? Bien, minutos, horas, días, semanas y años. ¿Y qué tenemos en el eje Y? El momento donde actúa la inmunidad innata y el momento donde actúa la inmunidad adaptativa. Entonces, llegó el microorganismo. Vamos a pararnos aquí. Llegó el microorganismo. ¿Qué tenemos para defendernos? Las barreras químicas y físicas. Y tenemos estos elementos constitutivos. Nómbrenme dos. Bien, otro. Bien, pero más solubles, los solubles. Péptidos antimicrobianos, las defensinas, las lisocimas, sí, esos. Listo. Estos son lo que contamos. Si esto es capaz de controlar esa infección, no se activa la respuesta de los PRRs. Si las lisocimas y los péptidos antimicrobianos llegan y se encuentran y rápidamente le hacen canales, poros a la membrana de las bacterias, se murieron, no necesitó nada más. En la misma respuesta inmune innata constitutiva lo logró. Y el 95% de la respuesta es exitosa y funciona así. Ni nos damos cuenta. ¿Cuántas veces no nos comemos una hamburguesa de dudosa procedencia con un montón de salmonela? Medio me da como tantita diarrea, pero pasó. Lo superó el pH ácido, el peristaltismo, el mecanismo de la diarrea, del vómito y salió. Mecanismos inmunes innatos constitutivos. Y hubo que fiebre ya, ¿sí? Fiebre, se deshidrató y ya pasó otra cosa, se activaron los inducidos. ¿Sí? O sea, ¿sabe cuál es la señal, chicos? El nivel de microorganismos. Si el microorganismo es lo suficientemente hábil para evadir esa primera respuesta, el poderse replicar y multiplicarse, ahí sí le tocó activar inducibles. Pero desde que el número de bacterias se mantenga en el umbral, el constitutivo lo es capaz de responder. ¿Sí? Entonces, en el momento en que el nivel de bacterias pasa el threshold, se tiene que activar la respuesta de los PRRs. Y esa respuesta, siendo inmunidad innata, es una belleza. ¿Por qué? Porque es capaz de amplificarse. Porque cuando ellos reaccionan, activa una vía de señalización, que activa factores de transcripción, que activa diferentes genes para que controlen a los microorganismos y empiecen una respuesta proinflamatoria. Dos cosas. O sea, los PRR son repotentes. No se les olvide. Entonces, constitutivos
y estos inducibles. ¿Cuándo se activan? Cuando estos primarios no controlaron el nivel de PANS. Y lo vemos aquí. Esa gráfica no es fácil de entender. ¿Por qué? Si la respuesta innata constitutiva es capaz de eliminar los microorganismos, se bloquea al no haber PANS, pues no se activa PRR, ¿no? Porque los PANS son ¿de dónde? De las bacterias. Y entonces no habría PRR si no habría esto. ¿Sí? O sea que si los elementos de la respuesta innata constitutiva son capaces de controlar el número de bacterias bajito, se solucionó. Si las bacterias superan eso, se solucionó y se bloquea toda esta respuesta. O sea que se reducen los PANS. Pero si no, se activa una respuesta contra el antimicrobiano, y si la respuesta y los microorganismos son en exceso, ya eso lleva a una inmunopatología. O sea, la señora con la lesión desde hace un año no me pasa. ¿Sí? O sea, ahí ya empiezan a expresarse más cosas. Entonces, volvamos a esto. Nuevamente, chicos, si la inmunidad esta constitutiva innata funciona, no activa los PRRs. ¿Qué pasa cuando se pasa el umbral de esas bacterias? Se activan los PRRs. Y los PRRs sí o sí, ¿a quién activan? Al sistema inmune adaptativo. ¿Sí ven? O sea que el organismo no gasta energía por... ¡Ay, llegó un estafilococo y eso llamo la adaptativa de una! No. ¿Sí? Es muy raro. Eso tiene un nombre. Economía energética. ¿Sí? Ahora devolvámonos a la foto, que ahora sí la van a entender mejor. Miren, cuando se activa la respuesta inmunoinducible, volvemos aquí en el tiempo, miren, se expande. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la vía de señalización, esto, los PRRs cada vez que se activan factores de transcripción que activan genes de proinflamatorios y genes antimicrobianos. Amplifica la respuesta. Esa capacidad no la tiene la respuesta constitutiva. La respuesta no se amplifica, ella mantiene igual. Esta se amplifica. ¿Cuánto contribuyen a la defensa? Aquí nada, pero después sí. ¿Cuánto consumen energía? Depende. Si ellos solitos se activaron y esto fue suficiente, resuelven la respuesta inmune, bien, o sea, gastan por aquí un poquito de energía y lo resuelven. Pero si el microorganismo es lo suficientemente inteligente, se quedan gastando la energía por toda la vida. Se forma una cosa crónica. ¿Sí? Se va para la inmunopatología, un exceso de respuesta. ¿Cuándo podemos diferenciar entre sistema, o sea, entre el mecanismo inducible y respuesta inmune adaptativa? Es que, por ejemplo, cuando me dices que... Aquí todavía no hay adaptativo. Todavía no hay adaptativa. No. ¿Cuándo hay adaptativa? ¿Cuándo empieza la adaptativa? Después de que los se activan los linfocitos. ¿Y cómo se hace para que se active? Las células Los PRR. Ajá. Exacto. La inmunidad adaptativa se activa cuando la célula dendrítica o el monomacrófago presenta el antígeno a un linfocito TOB. ¿Sí? Hay unas cosas que se llaman, las células presentadoras de antígenos, que son tres. Célula dendrítica, macrófago y linfocito B, porque el linfocito B también puede presentar, ya se van a... Sí, a mí se me era todo. Bueno, listo, entonces en ese punto, de ahí para adelante, se llama adaptativo, pero eso todavía no lo vamos a tratar. Sí. La inmunopatología, la respuesta
activó estas estructuras proinflamatorias, generó estas citoquinas y esto se continúa por el tiempo, ya lleva una inmunopatología. O sea, la persona que tiene la lesión por muchos años, que no resuelve. ¿Sí? Profe, voy a volver a explicar lo del mecanismo. Es que no entiendo todavía lo que es exactamente el mecanismo inducible. O sea, sé que va creciendo y aumentando con el tiempo, mientras va creciendo el microorganismo, pero todavía no entiendo qué es lo que crece. No entiendo todavía eso. La magnitud de la respuesta. Ajá. Pero ¿qué es lo que se hacía? Se hacían los PRR, pero eso no era ya... A ver. Voy a dar otro ejemplo fácil. ¿Te acuerdas del ejemplo de la moto? Que uno si se cae de la moto. Sí. ¿Vale? Me caí de la moto. Llevo 2 minutos de haberme caído. No tengo piel. Tengo barro y tierra ahí, bacterias. Y se perdió toda la permeabilidad de la capa, la defensa. ¿Qué viene a actuar ahí? Ahí que. Los mecanismos constitutivos. No los constitutivos, no porque ya es la piel. El primero que es la piel. Entonces ya, no, mentira. pero me quedaron los otros. Ahí está el complemento, las colectinas, los péptidos antimicrobianos, ahí están. Pero fue tanta la raspada y tanta la tierra con microorganismos que supera a esos mecanismos constitutivos chiquitos que se quedaron ahí, defensinas, porque el mayor y más importante, que era la piel intacta, se perdió. En las primeras horas usted no va a encontrar anticuerpos ni linfocitos T ni B para esas bacterias. O sea, no hay nada de adaptativo. Está actuando esos péptidos y todo eso. La misma destrucción de la dermis, la capa de matriz que sostiene la piel, esa cuando se destruye libera proteoglicanos que activan a las células para que vengan, ¿sí? Entonces ya siendo unas 6 horas después, ya llegaron esas células y empezaron a atacar, ¿sí? Pero en 6 horas las bacterias que entraron y vieron que había mucha sangre deliciosa y muchos nutrientes y 37, y ahí me replico en cuánto tiempo se replican las bacterias. 6 horas. Es logaritmo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿quién va a dar abasto? Nada. Entonces, en esa situación, la respuesta o el mecanismo constitutivo no es capaz. ¿Y cuál es su sensor? El número de microorganismos. Si pasa un threshold, ¿a quién activa? A los PRR. ¿Ya entendiste? Sí. O sea, que ¿qué determina que se active el mecanismo inducible? La carga microbiana. Es diferente si alguien me tosió poquito, que tenía, o alguien me tosió encima con millones de partículas virales de COVID, o otro que por allá tosió lejos y yo medio llegué solo con una. O sea, que apenas se activan los PRRs, ahí estamos, de ahí para adelante estamos hablando de mecanismos inducibles. Sí, pero seguimos en innata. Sí. ¿Sí? Seguimos en innata. ¿Listo? Ya lo dije claro. Ahora, esos inducibles, ¿cuánto demoran en actuar en la innata? A la adaptativa, perdón. No mucho. 30, 40. No mucho, realmente estos son los que ya dicen, vengan células dendríticas. Células dendríticas, actívense y presenten más antígenos, capturen, hagan fagocitosis, o sea, después de que esta haga eso, se active, se va al ganglio y le presenta al linfocito T. Esto tarda un tiempo, pero casi que si se activa esto, casi que ya de fijo le va a tocar echar mano a la inmunidad adaptativa. ¿Por qué se parece? Factor de transcripción. ¿Listo? Ahora, en la adaptativa, que es primero la inmunidad, De las células T. la inmunidad adaptativa está dada por los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, cuando se activan, se llama inmunidad celular.
Y cuando se activan los linfocitos B, se activa la inmunidad humoral. Entonces, ¿está claro esto? Linfocitos T activa la inmunidad celular, pero ¿cuál? Adaptativa. Y los B, inmunidad humoral, pero eso también es adaptativa. O sea que el límite aquí es en la presentación de antígenos. Entre que se induce esto y presentan antígenos, seguimos llamándole innata, pero aquí ya el ganglio para adelante se llama adaptativa. ¿Ah? ¿Qué ganglio? A ver, si la raspada fue en esta pierna, ¿cuál ganglio me queda más cerca? Si es una infección de garganta, ¿cuál ganglio me queda cerca? Las amígdalas. El más cerca. Bueno, está un poquito difícil, pero ya, eso era heavy. ¿Está claro? Porque es la relación entre cómo se balancean esos dos. La innata y la... Listo. Un poquito más avanzado. Listo. Bueno. Ahora. Voy a explicar esos otros que son hermosos, espectaculares y que también son innatos constitutivos. Primero, factores de restricción. Bueno, esto surgió porque se ha entendido y ahora paren bolitas los de los virus. Porque recientemente se ha entendido muchísimo y se han logrado avances en la respuesta frente a los virus, ¿vale? Entonces, ustedes saben que los virus son microorganismos eminentemente intracelulares. Ellos invaden la célula y ellos viven dentro de las células, ¿sí? O sea, ellos utilizan la maquinaria de la célula para replicarse, utilizan la maquinaria, utilizan toda la célula para poder sobrevivir. Una vez que ellos se replican y forman más cápsides, pues ellos se salen o rompen la célula y se salen las partículas virales, los hijos, a infectar otras células, ¿sí? Entonces, es como el mecanismo de ellos. Entonces, a partir de que se ha entendido más esto, pues hemos visto cómo son de importantes estos mecanismos inmunes internos. Uno de los aspectos importantes es que una vez las partículas virales ingresan a la célula, ellos acumulan o ellos, en esta célula infectada, detectan un tipo de ácido nucleico raro, diferente al de ellos, ¿sí? Que son los RNAs, que pueden ser RNAs de doble cadena, pueden ser, en el caso de los virus, tipo RNA, ¿sí? O un tipo de DNA muy especial, que es metilado, que es el propio de los virus de DNA. O sea, hay virus que tienen material genético RNA o DNA. Entonces, cuando se acumula este tipo de moléculas que son extrañas, nosotros tenemos un mecanismo innato dentro de la célula para defendernos de esos virus, que son los llamados factores de restricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los factores de restricción? Son estructuras o sistemas que emplean la célula a nivel intracelular para defendernos de los virus. ¿Qué es lo que hacen esos factores de restricción? Aquí lo tenemos. Este factor de restricción lo que hace es bloquear la replicación de los virus. Bloquea la replicación de los virus. Si no me equivoco, una citidina de aminoácidos
mecanismo de los factores de restricción. Citidina, mutasa. Sí, o sea, mete mutaciones puntuales y hace que entonces ese RNA no se pueda replicar. ¿Son puntuales o algo? Sí. O sea, sabe dónde acuchillarlo. Es una citidina de aminasa, la ApoB3. Un ejemplo de factor de restricción, ApoB3. Citidina de aminasa. Esta señorita introduce mutaciones en el RNA de los virus, implica o como consecuencia bloquea la replicación del virus. Profe, pero eso es solo en RNA. O en cualquier material genético. Creo que es para solo, está estudiado en el virus. Bueno, entonces este es uno, ¿sí? Dirigida a bloquear la replicación viral. Ese es uno. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos estas moléculas que es el RNA interferente. El RNA interferente es un mecanismo inmune constitutivo innato. Ellos se secretan y recordemos que tienen la capacidad pues de unirse al material genético y también bloquear esa replicación. Entonces este es otro mecanismo inmune innato, se llama el RNA interferente. Tenemos los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos pueden ser las defensinas, y las colectinas. Estas moléculas se conocen unas 600 defensinas y en colectinas más o menos unas 35 diferentes tipos de estos mecanismos. Entonces estos péptidos antimicrobianos, bueno, aquí están, los péptidos antimicrobianos pueden unirse a estos, por ejemplo, a estructuras típicas de algunos microorganismos. Por ejemplo, tenemos defensinas. Estas defensinas se unen a los microorganismos, son péptidos catiónicos, quiere decir que tienen carga positiva, y las membranas o las capas lipídicas de los microorganismos tienen carga negativa. Esto hace que interactúen y se formen unos poros que destruyen a estos microorganismos. Esa es la forma como actúan las defensinas, ¿sí? También se les conoce que puedan tener otra actividad como ser quimiotáctica, o sea, atraer a otras células, ¿sí? Pueden tener, aquí, ¿cuál actividad está haciendo acá? Si está matando, haciéndole polvos a la bacteria. No, ahí no la está fagocitando, la está bloqueando, le está disminuyendo la posibilidad de replicarse, ¿sí? O sea, la está eliminando. ¿Entendieron las defensinas? Pero una pregunta. No, es que, bueno, en las cápsides virales también tienen estructuras o péptidos negativos, y estas estructuras o péptidos son positivos, interactúan y por eso pueden producir estos agujeros que pues dañan a las estructuras, a las partículas virales, ¿sí? O bacterianas. Nuestra membrana celular no también es negativa. O sea, nuestra célula no tiene una membrana negativa también. Sí, pero lo que tienen ellos es lipopolisacárido, moléculas que no poseemos nosotros. Se unen a él. Bueno,
azúcares, las lectinas o las colectinas. También se agrupan en el gran grupo de las fiponinas. ¿Sí? Las lectinas solubles. Por último, tenemos los metabolitos. La inhibición mediada por metabolitos. Creo que aquí tenemos el lactato. Entonces, el lactato puede ser una sustancia oxidativa que daña a las bacterias o a los microorganismos. Entonces, usualmente lo que sucede es que la célula prefiere hacer un tipo de glicólisis anaeróbica que genere como producto final aumento del lactato, y al haber mucho lactato se inhiba la posibilidad de que esos virus se replican dentro de la célula, y eso es dañino para esos virus. ¿Sí? Entonces, a nivel metabólico también podemos activar enzimas que queden quelantes del hierro, que son necesarias para que los microorganismos intracelulares se multipliquen. Entonces, son alteraciones metabólicas que son elementos constitutivos innatos que nos permiten detener el crecimiento o la replicación de los virus o de los microorganismos intracelulares. Recuerden que no solo los virus son intracelulares, también podemos tener algunas bacterias. Entonces, estas bacterias en las vacuolas también se enfrentan a, ya eso lo vamos a ver en fagocitosis, a una interacción fagosoma-lisosoma, donde ahí también se le introducen a la vacuola péptidos antimicrobianos, defensinas, ¿no es cierto?, para eliminar a lo que esté dentro de la vacuola. Porque los virus no van a estar tanto en las vacuolas, los virus también pueden ingresar. Los virus pueden internalizarse, quedarse en la vacuola, o los virus pueden internalizarse y quedarse en el citoesqueleto. Entonces, si están en un compartimento o en otro, van a haber mecanismos inmunes constitutivos que ayudan a bloquear la replicación, el ciclo, que se multipliquen esos microorganismos a nivel intracelular. ¿Sí? Entonces, son factores de restricción como el ApoB3. Lo que mete es mutaciones del RNA interferente que bloquea, se une al RNA o al material genético de los virus. Los péptidos antimicrobianos que interaccionan, estos son moléculas que interaccionan y dañan. Las defensinas que dañan y producen canales al microorganismo o a las cápsulas de los virus. O meter mucho lactato o quelantes del hierro, que son elementos que le producen una cosa que se llama estarvación. En inglés es como tener mucha hambre, ¿sí? Entonces, en esos momentos de mucha hambre, o retirarle el hierro a las bacterias es llevarlas a la muerte. Entonces, son mecanismos inmunes innatos, pero de tipo metabólico. ¿Vale? Pero, profe, si esos son constitutivos, significa que todo el tiempo están activados, sin importar si está. O sea, los constitutivos siempre están activados sin importar si hay infección o no, porque Sí. por ejemplo el pH del piel siempre está el mismo. Exacto. O Y sea, siempre usted puede analizar el RNA interferente, que son RNAs que van solubles en la sangre, ya podemos hacer eso. O sea, yo en este momento, por ejemplo, sin importar que no tenga enfermedad ni nada, mi cuerpo está produciendo metabolitos que bloquean. Sí. Ah, Pero, de alguna manera, cuando la bacteria sensa, que está, porque ella tiene muchos sensores intracelulares, ella también puede decir, dejo de vivir de la energía de los lípidos y me paso a hacer glicólisis. Pero ella sí lo tuvo que censar para hacer ese cambio. la verdad es interesante. Exacto.